Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada semana volvemos a conectar con Pablo Dreisig para seguir poblando de libros de filosofía y pensamiento judío este anaquel infinito. ¿Qué tal, Pablo? ¿Y de qué libro nos vas a hablar hoy? ¿Qué tal, querido Jorge? Hoy vamos a colocar en nuestra biblioteca infinita de nuestro anaquel imaginario de libros de filosofía y pensamiento judío un texto de la profesora Laura El Plap que se editó en el 2008 por la editorial Routledge, eh, cuyo título es Sionismo, ya. ¿No? El primer término pone las cosas, nos anuncia que va a haber, que va a tener pimiento, que va a estar picante, ¿no? Sionismo y revolución en la literatura judía europea. Bueno, como decía, el título ya anuncia, y y es interesante esto como una oportunidad de aclarar, si hubiera falta hacerlo, que el término sionismo no es un término político o meramente político, tampoco es un término calificativo eh, en el sentido de denigratorio, este, sino que conlleva un capítulo no solo en la historia del pensamiento judío y de la literatura y de la filosofía, ¿no? Pensemos en Martin Buber, en el sentido que la palabra sionismo, tenga uno la perspectiva que tenga respecto a la cuestión, arrastra cuestiones que van mucho más allá de lo meramente político y que constituyen un capítulo incluso en la historia de las ideas de la humanidad toda. Es decir, repito, tenga uno la posición que tenga al respecto. De modo que el título nos estaba diciendo que el tema del sionismo eh, en la literatura europea, vamos a ver, desde el periodo de entreguerras hasta la posterioridad de la Segunda Guerra Mundial, conmovió eh, e impactó en las producciones culturales eh, y, por supuesto, en la literatura judía europea. Esto para hablar del objeto del libro, ¿no? Del campo que cubre el libro. Es decir, cómo la idea del sionismo repercute, impacta, tiene efectos sobre la literatura europea. Em, pero, y hay que decirlo, el libro toma posición en discusiones filosóficas y de pensamiento contemporáneas muy relevantes, y muy actuales. Em, una de las grandes discusiones que plantea este texto que hoy colocamos en nuestro anaquel es la idea de sionismo-colonialismo, que es una equivalencia polémica que hay que discutirla, ¿no? Entonces, el texto comienza polemizando con Edward Said, con su idea de orientalismo, eh, y planteando que la tradición, doy por sentado que muchos conocen, pero podemos decir algo, quién fue Edward Said, fue un intelectual palestino, con posiciones muy interesantes, también muy polémicas,
que su libro más famoso, uno de los libros más famosos de él, se llama Orientalismo. Y lo que la autora plantea es que en los textos de Said no hay una comprensión cabal eh, del sionismo, por lo menos en sus versiones originales, digamos, ¿no? En sus comienzos, porque se lo asimila al sionismo a pretensiones coloniales cuando es mucho más complejo el tema, ¿no? Esto por un lado. Entonces, la autora toma a Martin Buber, a los escritos de Arnold Zweig y a la famosa poeta judeo-alemana Else Lasker Scheller eh, para mostrar cómo en la conciencia judía europea aparece esta idea tan nueva para la población judía y también no judía. Y lo interesante es que muestra la ambigüedad, es decir, mientras una serie de autores con las que nuestra autora discute, Laurel Plapp, la autora del libro que estamos comentando, mientras una serie de autores identifican unilateralmente al sionismo, al proto-sionismo, al sionismo en ciernes, con un espíritu colonial, la autora muestra como en mucha literatura, por ejemplo, la de la escritora judía Anna Segers y del escritor judío francés André Schwartz Bart, en ambos los personajes judíos de sus novelas están comprometidos en las luchas anticoloniales. En el caso de Segers, en México, a finales de la década del 30, y en el caso de Schwartz Bart, que vivió en Guadalupe, que entiendo es una isla según creo recordar, con su esposa, bueno, en las Antillas, ¿no? Con su esposa y su familia, en la década de 1960. Efectivamente creo que está en el Caribe. De modo que, para decirlo de una vez, la autora muestra como mucha de esta literatura judía se identifica con las poblaciones originarias. E incluso en la novela de Arnold Zweig, no confundir con Stefan Zweig, son dos personas diferentes. Arnold Zweig, alemán, había, antes de la creación del Estado de Israel, viajado al mandato palestino, al mandato británico de Palestina, y y pone dos personajes en su novela, escribe una novela sobre esto que se llama Debriant regresa a casa. Debriant es un personaje y trata de precisamente la población árabe en el mandato británico que junto con algunos eh, pioneros judíos que llegan a la tierra de Israel, al mandato palestino, colaboran. Colaboran con la población árabe, ¿no? Colaboran para construir algo juntos. De modo que el estudio un poco discute con las versiones unilaterales y muestra que finalmente para entender un fenómeno tan complejo como fue el del sionismo y lo sigue siendo, es necesario incluso a veces recurrir a la literatura más que a la política. Así que recomendamos este libro, querido Jorge, sobre el sionismo y la revolución en la literatura europea.
Nosotros recogemos esa recomendación y nos preparamos para avanzar hacia la semana próxima con otra nueva recomendación aquí en el Anaquel. Muchas gracias, Pablo Dreisig. Gracias a ti, Jorge.